Continuamos nuestra meditación sobre la Iglesia en el numeral 811 del Catecismo. A partir de este numeral se nos explica las características de la Iglesia, ¿no? Que es una, santa, católica y apostólica. Vamos a profundizar bien en cada una de ellas. La Iglesia es una. Esa unidad de la Iglesia ya todos sabemos de dónde proviene, ¿no? De la Trinidad, porque la Iglesia es Cristo. Cristo es el Dios visible y ese Dios es uno y trino. La unidad de la Iglesia tiene su explicación esencial en el seno de la Santísima Trinidad. Estas características de la Iglesia, de ser una, católica y apostólica, no son de la Iglesia en sí misma. La Iglesia es una, es católica, es apostólica, porque la Iglesia es Cristo. Estas características brotan del mismo Jesús. Por eso, nadie puede reconocer estas características si no es a través de la fe, porque estas propiedades de la Iglesia tienen un origen divino. Entonces, fíjense cómo, ¿se acuerdan al comienzo del Catecismo, cuando hablábamos de la fe, que se decía cómo nosotros debemos purificar nuestro lenguaje, porque nuestro lenguaje tiene que expresar lo que creemos, y muchas veces nuestro lenguaje no expresa lo que creemos, se puede expresar en forma contraria. Preguntas como esta, hablamos de esa fe, ¿no? Bueno, y entonces, ¿por qué la Iglesia no hace tal cosa? ¿Por qué la Iglesia no explica? ¿Por qué la Iglesia no hace? Y todas esas preguntas es como si dijéramos, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Cristo? Porque si nosotros estamos viendo la unidad de la Iglesia es Cristo. La Iglesia es conducida por el Espíritu Santo. La Iglesia brotó del corazón del Padre, hecho visible en Cristo. Estamos interrogando a Dios. Por eso dice el numeral 812 que solo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades por su origen divino. Y las manifestaciones históricas de estas propiedades de la unidad, de la apostolicidad, de la universalidad de la Iglesia, comprueban esas propiedades, las van manifestando por todas las que ha pasado la Iglesia, porque las puertas del infierno han querido prevalecer sobre ella, pero no han podido prevalecer sobre ella. La Iglesia no ha perdido su esencia, no se ha separado de su principio, que es Cristo. ¿Gracias a qué? Al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como el núcleo de esa unidad, es el que hace la unidad, porque el mismo Espíritu que se mueve en el obispo de Constantinopla es el mismo espíritu que se mueve en el obispo de Colombia, y esa unidad de espíritu se manifiesta en el Papa, al que todos estamos unidos, en la verdad, en las costumbres, en todo. Igual en su santidad. ¿Qué otra institución religiosa ha dado santos? ¿Por qué no ha habido santos en iglesias tan antiguas como los musulmanes, como el Islam, como los mismos protestantes, que no aceptan esta santidad de la Iglesia? ¿Creen ustedes que si hubiera habido santos en esas ramas, con el afán de querer competir con la Iglesia, ya no se hubieran proclamado? Se hubieran hecho sentir. Ha habido filósofos, entre ellos teólogos, famosísimos teólogos, sí, escritores formidables, sí, pero santos no, porque no es la Iglesia verdadera, porque en esas iglesias no está la unidad de la Trinidad, ahí no está, y al no estar la unidad no está la santidad, porque ellos no tienen sacerdotes consagrados con los poderes de las nuestras, porque no vienen directamente de Jesús, no tienen la sucesión apostólica, por eso cualquiera se hace pastor. Acá en la iglesia no es así. Cualquiera no recibe el orden sacerdotal, los que Cristo elige. Y cuando no los elige, pronto se salen del camino. Dios mismo se encarga de sacarlos, porque Dios protege a su iglesia. Entonces, todas estas manifestaciones históricas, y cómo cuando, por ejemplo, en la historia, cuando los papas han querido, por las costumbres, por la corrupción de las costumbres, en una o en otra forma, apartarse del camino, fíjense qué importante. Dios suscita quienes
los reprendan y les da la gracia para que vuelvan al orden. Nunca la iglesia se ha quedado en sus desviaciones, no, siempre Dios suscita para que vuelva al orden, permanentemente. Eso es un signo claro de la presencia del Espíritu y de la fuerza de Dios en la iglesia. Entramos entonces a ver esa unidad. Ya lo habíamos dicho, está en la Trinidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es muy fácil entender la unidad, mirándola, contemplándola siempre así. Es el cuerpo de Cristo. En un cuerpo, Cristo es la cabeza, no lo olvidemos. En un cuerpo, ¿nos es difícil entender la unidad? No, porque cuando uno contempla un cuerpo, de una vez lo ve uno. Tú no haces diferencia de los ojos y las manos no, se llama Helga, se llama Enrique, se llama Julieta, se llama Elena, pero es un cuerpo completico. No hay, la unidad es tan evidente que no hay ni que razonarla ni que explicarla, nada, es uno. Con diversidad de miembros, pero esa diversidad de miembros nunca va a contradecir la unidad, jamás. Y cada miembro tiene características totalmente particulares, propias y diferentes a la de los otros. No hay dos miembros iguales, pero no contradicen la unidad. Porque ¿qué es lo que hace la unidad del cuerpo? Pongámonos a pensar, ¿qué hace la unidad del cuerpo? La vinculación íntima que tienen los miembros entre sí, ¿o no? Claro. Es una misma sangre la que circula por todos. Son unos mismos nervios, un mismo sistema nervioso, de manera que lo de aquí afecta al pie. Hay una unidad perfecta entre todos ellos. Bueno, ¿por qué los ojos lloran cuando recibes un golpe fuerte? No en el ojo, por la unidad de todo ese sistema. Esto que se da en el cuerpo físico, cuerpo humano, exactamente se da en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Igual. Porque no por ser místico deja de ser un cuerpo real. El cuerpo humano tiene un alma, que es la que le da vida a todo el cuerpo. Tan es así que ¿qué es la muerte? La separación del alma y del cuerpo. Cuando ya el alma sale del cuerpo, ¿cómo queda el cuerpo? Sin vida, sin calor, sin movimiento. ¿Cuál es el alma de ese cuerpo místico de Cristo? El Espíritu Santo. Él es el que le da vida a cada miembro del cuerpo, el que le da movimiento. Todas nuestras acciones, pensamientos, sentimientos son fruto de ese movimiento único del Espíritu Santo, que está recorriendo permanentemente por todo ese cuerpo y animándolo y dándole vida. La iglesia tiene al Espíritu Santo, que es su alma, y habita en los creyentes, llena y gobierna a toda la iglesia. Y es Él el que realiza esa comunión de fieles y une a todos en Cristo, tan íntimamente que es el principio de la unidad de la iglesia. Dice Clemente de Alejandría: qué sorprendente misterio, hay un solo Padre del universo, un solo Logos o palabra, ¿no?, del universo, y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. No es diferente el Espíritu Santo del Papa, el que tiene el Papa, al que tiene un niño de 5 años. Es el mismito, con la misma potencia, infinita. Lo que pasa es que el Espíritu Santo en el Papa realiza unas operaciones propias de su misión, y en el niño de 4 años realiza otras operaciones propias de su misión. Así como el alma produce en el cerebro unas operaciones muy distintas a las que produce en los dedos del pie. Todo el movimiento que es diferente porque cada uno tiene una misión propia, y de acuerdo a la misión entonces se produce ese movimiento y se realizan esas operaciones. De igual manera en la iglesia. Una en la diversidad, ya lo habíamos explicado, ¿no? La diversidad está en la variedad de dones de Dios, la variedad de misiones, tantas misiones cuantos hijos tiene Dios, cuantos miembros tiene la iglesia. Pero eso no rompe la unidad. ¿Por qué las iglesias africanas, una parroquia africana, tiene de pronto costumbres diferentes, modos diferentes, lengua diferente, y una parroquia colombiana totalmente distinta? Pero ambas son miembros de un mismo cuerpo. La diferencia de culturas, de razas, de lengua, es lo que produce la diversidad y de misiones.
en la unidad. Por eso dice, la gran riqueza de esta diversidad, estamos en el número 814, no se opone a la unidad de la Iglesia. No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. ¿Cuáles son los lazos? ¿Cuáles son los elementos de esa unidad? Aquí lo explica el numeral 815, que vale la pena que los miremos con detención. La unidad de la Iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión. ¿Cuáles son esos vínculos visibles? Primero, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. Y ojo con esto, porque cuando un miembro de la Iglesia deja de aceptar, así sea una verdad, ya se sale de la unidad, queda fuera del cuerpo. No porque lo saquen, es él el que se sale, porque no quiere estar en la unidad. Por eso, qué importante es conocer la verdad de las verdades que corresponden a esa fe recibida de los apóstoles, porque no es posible que el Papa esté diciendo una cosa y que un miembro esté diciendo otra. Con solo oponerse al Papa ya rompe la unidad, porque él es la cabeza. Es como si un dedo le estuviera diciendo al cuerpo, al cerebro, no te quiero obedecer, hay una enfermedad o no. Cuando tú das una orden a un miembro y no te responde, tú quieres levantar el brazo y el brazo no se levanta, algo pasa. Hay una ruptura entre la cabeza y este miembro. Hay que ir al médico. Se ha presentado una anormalidad. Esto lo digo porque hoy hay una tremenda corriente aún dentro de la misma Iglesia, en contra de esta unidad, el no querer obedecer a la cabeza. Y parecen cosas elementales. No al homosexualismo, ay, pero pobrecitos, si ya la cabeza dijo no, o creemos o no creemos en el Espíritu Santo que protege y guarda a su Iglesia. Ahora el Papa está hablando fuerte en razón de la unidad del matrimonio y dijo, hay que poner freno a la facilidad con que se está dando la nulidad de los matrimonios. Eso no puede ser así. La nulidad de los matrimonios no debe darse tan fácil, y está poniendo sus puntos. Ahí le toca, porque entonces ¿dónde quedó la palabra de Cristo? Si tan fácilmente ahorita se va dando una nulidad de un matrimonio, entonces está destruyendo la verdad. Y esa verdad única a la que todos obedecemos, eso va dando la unidad. Pero si en Roma hay una verdad y luego cada uno tiene la libertad de decir si él lo considera como verdad o no, estamos muy mal. Entonces no puedes decir que tienes fe, no puedes decir que tienes fe católica, no puedes decir creo en la Iglesia. ¿Cómo vamos a recitar el credo? ¿Con qué cara le vamos a decir a Dios creo en la Iglesia, que es una santa católica, cuando yo con mis actitudes estoy diciendo que no creo en esa unidad, porque ellos dicen una cosa pero yo pienso otra? Y esto ahorita eso a mí me encanta, porque el Espíritu Santo se ve que está dando fuerte. En todas las noticias de la Iglesia se están pronunciando fuerte contra los políticos católicos que apoyan todo lo que va en contra de la verdad de la Iglesia. Y ahí en Argentina creo es donde le pusieron a una senadora, el obispo le dijo o actúa en favor de la Iglesia, de las verdades de la Iglesia, o no se declare católico. Igual dijo el Papa a los políticos de Colombia, públicamente tienen que defender todo lo que la Iglesia defiende y rechazar todo lo que públicamente, así lo dijeron, tienen que hacer expresión pública, que todo el país sepa cuál es el pensamiento de ustedes. Eso es lo que va a dar la unidad. Pero ¿cómo así que es católico y va a misa y apoya o a los obispos, y luego en el Senado aprueba la ley del divorcio, aprueba la ley del aborto, defiende el homosexualismo? Como quien dice, bueno, o eres católico o no eres católico, o perteneces al cuerpo de la Iglesia o te sales. Por lo menos que todo el mundo sepa que no perteneces, haces menos daño. Y entonces cada uno se va definiendo. De ahí la importancia de conocer, de irnos unificando. Es como si dijera, el Papa habló, ¿qué dice? ¿Qué dice? Para nosotros unirnos enseguida a esa verdad. Para las que tienen internet, hay un noticiero Zenit que va comunicando permanentemente todas esas noticias de la Iglesia, y es muy interesante porque te mantiene muy actualizada de todos los pasos que está dando la Iglesia. Otro vínculo de esta unidad es la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. Celebración
común. La Iglesia, en la persona del Papa, que es su cabeza visible, reglamenta toda la liturgia y todos los sacramentos, cómo deben hacerse. Primero, el cómo. Nadie debe salirse de esas normas. Esto porque antes, fulanito de tal, llámese médico, presidente, senador, representante a la Cámara o cualquier puesto importante, alcalde, quería que su hijo fuera bautizado en su finca y entonces pagaba y le iban a bautizar el hijo a su finca. El otro quería que el matrimonio de su hija se celebrara en el teatro tal y había que ir a celebrárselo al teatro tal. Dijo el Papa, no, todo sacramento es vida de la Iglesia, pertenece a la vida de la comunidad de la Iglesia y debe celebrarse en el templo, públicamente, dentro de una Eucaristía, porque brotan de ahí, del mismo Cristo. No se deben celebrar fuera, ya está reglamentado. Y eso hay que vivirlo así. ¿Por qué? Porque es una celebración común, comunitaria. Ningún sacramento es una celebración particular, sino comunitaria. Todavía a algunos cuesta esta obediencia a la unidad. Todavía por ahí se solicitan particularismos, pero no deben hacerse. Entonces, un católico que ama esta unidad de la Iglesia, acoge con docilidad y con amor todo esto. El tercer vínculo de unidad, la sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Por eso fíjense, es que en la Iglesia hay un orden perfecto. Nadie puede ser papa si no sale de la misma Iglesia, que son todos los obispos, los cardenales en comunidad, que es el cónclave. Ahí el Espíritu Santo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y allí el Espíritu Santo procede, porque el que elige el Papa no son los cardenales, ellos son los instrumentos, pero quien elige al Papa es Dios, a través de la acción de su Espíritu en los instrumentos que por razón de su oficio deben elegirlo. Ese miembro de la Iglesia, que es la cabeza, el Papa, es el que por la acción del Espíritu Santo elige los obispos. El Papa es el que nombra los obispos. Cada país le manda una terna, escoge cada diócesis sacerdotes que el obispo considere que pueden ser obispos, pero quien designa el obispo es el Papa. Él es el que aprueba y dice después de escuchar todos los informes, y se va dando la unidad, ¿no? Ahora, cada obispo en su diócesis, porque cada obispo es representante del Papa, es un delegado del Papa en la diócesis, ese obispo es el que decide quién puede ser consagrado sacerdote o no, quién puede recibir el sacramento del orden y quién no, y él personalmente los examina y decide. Entonces fíjense la sucesión que se va dando, ¿no? El Papa consagra, consagrado por el Papa consagra a los obispos, porque un obispo tiene que ser consagrado por otro obispo como mínimo, y este obispo que ya tiene la consagración viene a consagrar los sacerdotes. Un sacerdote no puede ordenar a otro sacerdote, y nadie puede ser sacerdote si no ha recibido la imposición de manos. Un seminario de sacerdotes, póngale una comunidad religiosa. Primero, una comunidad religiosa no puede establecerse en un lugar sin permiso del obispo. Ninguna comunidad religiosa puede abrir un seminario si el obispo no lo autoriza. Y puede estar el superior general y todo, pero quien examina a los futuros sacerdotes y consagra a los sacerdotes no es el superior general de esa comunidad, sino el obispo. Y si no hay un obispo que los respalde, ellos no pueden ordenar sacerdotes. Así hayan hecho todos los estudios. Es la sucesión apostólica. Por eso el obispo es la máxima autoridad eclesial en su diócesis. Esta unidad se remonta desde que cuando Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te entrego las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates quedará atado, y todo lo que desates quedará desatado. Miren esa unidad tan perfecta entre la iglesia peregrina y la iglesia triunfante y la purgante. Si el Papa dice aquí, o la iglesia, o un obispo, este sacramento es nulo, en el cielo es
nulo. Queda como si la persona no lo hubiera recibido nunca. Pero si la iglesia dice, este sacramento es válido, allá se le toma cuenta porque ese sacramento es válido. Si la iglesia dice, te perdonamos esto, en el cielo queda perdonado. Si la iglesia pone una pena y la persona no cumple esa pena aquí, en el cielo se la van a cobrar cuando llegue a la eternidad, porque quedó atado. Es una unidad perfecta, es el respeto de Dios a la autoridad que le dio a su iglesia y a la autoridad que le dio a sus apóstoles. De ahí nace el carácter tan sagrado del sacerdocio. Por eso un sacerdote es un ser consagrado. Sus manos, sus ojos, todo en él está consagrado. Todo en él tiene esa unción de Cristo, porque fue escogido para prolongar a Cristo. Puede ser muy pecador, pero eso no le quita que sea un ungido del Señor. Y su palabra ante Dios tiene mucho peso, porque es la misma palabra de Cristo. La iglesia, que está ordenada como sociedad, es gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Bien importante esto, por los obispos en comunión con el Papa. De manera que si un obispo, uno empieza a ver o a escuchar que está en línea contraria al Papa, ya no está en la unidad. Y más bien ahí detengámonos, porque lo que le pasó a Monseñor Lefebvre, por ejemplo, él se puso opuesto al Concilio Vaticano II y a las decisiones del Papa, porque quien aprueba las decisiones de un concilio es el Papa, y ya todos tenemos obligación de obedecerlas. Él no quiso someterse, y con él todos los que le siguieron, todos esos quedaron fuera de la unidad de la iglesia. No, fíjense que no estaban en contra de ninguna verdad, dijéramos doctrinal. No. ¿A qué se opuso Monseñor Lefebvre? A las reformas de la liturgia, pero sí, por eso habla aquí del culto, ¿no? Los sacramentos, la celebración común del culto divino. Ya el Papa determinó que fuera así, y es así. El no obedecer ya es romper la unidad. Él quiso formar iglesia aparte, contraria al Concilio Vaticano. El Papa dijo, todos esos están por fuera, y todos quedaron por fuera. Los obispos que se salieron con él o que se pusieron en su lado, los sacerdotes que él ordenó, los obispos que él consagró, todo eso quedó fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque no quisieron someterse a la unidad. Vamos a mirar lo que dice este documento del Concilio Unitatis Redintegratio, que es el decreto sobre el ecumenismo. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Solamente por medio de la Iglesia Católica puede alcanzarse la plenitud de esos medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico presidido por Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. Esta unidad de la Iglesia ha tenido sus heridas muy fuertes. Vamos a ver cuáles son. Primera, la herejía. ¿Qué es la herejía? ¿Cómo? La negación de una de las verdades de la Iglesia. La apostasía es la negación total de la fe. Ya no es de una, la herejía es de alguna de las verdades, la apostasía es de todas, totalmente la fe. Y el cisma es una división interna que a lo largo de la historia se ha producido. Cisma frente al Papa, unos que quieren obedecer al Papa y otros no. Entonces vienen los ortodoxos. Otro que han opuesto la unidad es cuando los herejes que niegan algunas verdades, el caso del protestantismo. El protestantismo ha creado divisiones dentro de la iglesia, porque ellos no solo no obedecen al Papa, sino que también niegan varias verdades de la fe católica. Entonces producen esas divisiones. Todas estas cosas no se producen sin el pecado de los hombres. Es fruto del pecado. Orígenes lo dice: donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones, pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón
y una sola alma. Miren, en cosas tan sencillas, son cosas tan sencillas, esto es imaginación, esto no se ha dado, o si se ha dado yo no lo sé, yo ahorita me lo estoy imaginando. Que un sacerdote diga, en nuestra parroquia no se está respetando la presencia de Jesús en la Eucaristía, por lo tanto en los sacramentos. De ahora en adelante, toda persona que en el templo tenga una presentación o un comportamiento que lastime, que sea indigno de Dios, se sale del templo y no recibe los sacramentos. Yo no le doy los sacramentos. Lo escribe cuando van los padrinos y todos lo advierte. Llegó el momento, llegó una novia muy mal vestida, y él le dice no, o se cambia de vestido o no la caso. Igual en los bautizos, se les quedó la fiesta arreglada, pero no lo bautizó. No bautizó al niño porque llegaron tarde, porque llegaron muy mal vestidos los padres y padrinos. Igual las primeras comuniones. Pónganle, imagínense qué pasa. División en la parroquia, cartas al obispo, cambien ese padre. Y se divide la parroquia, unos a favor, otros en contra. ¿Eso es fruto de qué? Del pecado, porque el sacerdote está haciendo lo que tiene que hacer, pero los otros no quieren cambiar, quieren mantener una fe a su amaño, a su acomodo, una fe que no les exija, una fe que los deje hacer lo que les dé la gana. Eso es pecado, pero no se ve el pecado, lo que se ve es lo otro, la exigencia, la, entre comillas, injusticia. Ojalá eso se diera, yo no sé si está, pero ojalá eso se diera. ¿Por qué? Porque somos o no somos, ¿verdad? Por eso dice, donde hay virtud, hay unión. Si padre tiene razón, yo me voy a estar pendiente de que las cosas se den como se deben dar. Los que nacen en las comunidades donde ha habido rupturas y son instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de la separación de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Es el caso de los que nacen en familias que no son católicas. La Iglesia no puede negarle la incorporación a la Iglesia a un hijo de protestantes, ¿sí?, o a un hijo de musulmán. Así la familia no sea católica, tiene que acogerlos. Y tampoco puede rechazar a los protestantes, no, son hermanos, son cristianos, porque creen en Cristo. Ahora, no forman parte de esta unidad, ese es el dolor, pero ese es el trabajo que el Papa ahorita está impulsando en esa unidad. Dios, si el Papa lo está haciendo es porque el Espíritu Santo ya está trabajando y se va a ir dando poco a poco. Por eso dice que no pueden ser acusados, pues que un niño que nace en una familia protestante o en un país protestante, ¿qué se va a acusar si él personalmente no provocó ninguna ruptura? Fue criado en esa fe. Por eso la Iglesia está buscando el acercamiento, porque a la larga los que ahora existen en esas iglesias son hijos de los hijos de los hijos de los que provocaron la ruptura. Entonces ellos ahorita nada que ver. Son así por tradición, no por decisión personal. Entonces, el que ellos conozcan la verdad es una ventaja, porque por lo menos le da la opción de decir, permanezco separado o me uno. Y eso es lo que el Papa está tratando de hacer, crear ese diálogo interreligioso para que se vaya dando la unidad. Porque digamos, un niño que nació en una familia protestante, eso fue lo que le enseñaron. Si nunca ha oído la contraparte, ¿cómo va a poder discernir? Cuando ya conoce las dos cosas, entonces ya sí tiene una información completa, ya él puede decir, no, en realidad esto es así. Por eso es que el Papa está procurando ese diálogo. Muchos elementos de santificación y de verdad fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica existen, ¿no? La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de la gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él, y de por sí impelen a la unidad católica. Tenemos un ejemplo muy claro. Basula, ¿han oído hablar de Basula? Basula es una ortodoxa, es ortodoxa, creo que es egipcia ella. No conozco datos así muy concretos de su biografía, pero sé que es ortodoxa, no pertenece a la Iglesia Católica. Ella empieza a recibir unas revelaciones, todas dirigidas
a la unidad de la iglesia. Y parece, bueno, estaba así porque seguía ortodoxa, pero todo el mundo esperaba que llegara el momento en que ella se hiciera católica, porque era la Virgen, ¿no? Creo que la Virgen la que se le hacía las revelaciones a ella. Hace poco supe que ya se había hecho católica. Es que ese tiene que ser el fin. No puede ella estar recibiendo si las manifestaciones de la Virgen son verdaderas, el fin es que ella se haga católica y arrastre detrás de sí a muchos ortodoxos a hacerse católicos. No es para que siga ortodoxa. Entonces es lo que dice esto, ¿no? Es lo que dice este numeral 819, que existen muchos elementos de santificación y de verdad fuera de los límites visibles. Si la Virgen llega a una persona de esas, es porque ella en su corazón ya estaba dentro, ¿o no? Estaba dispuesta a esa verdad plena. Entonces Dios se vale esos límites invisibles, Dios los hace visibles. Y escogió a una ortodoxa para que nos diéramos cuenta cómo entre ellos hay muchos que están viviendo el espíritu de la Iglesia Católica y que externamente no lo han hecho así porque no han tenido la oportunidad. Dios les da la oportunidad y dan el paso. Entonces, todo elemento de santidad y de verdad que esté fuera de la Iglesia Católica termina haciéndose católico. Tiene que terminar dentro de la Iglesia. Hay un programa en EWTN de regreso a casa. Bueno, escuchando todo eso uno se da cuenta que son personas que han llevado una vida de santidad, ¿o no? Sí, fuera de la iglesia, y el Espíritu los empuja hacia la iglesia, porque ese es el fin. Por eso dice, todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él y de por sí impelen a la unidad católica. Eso es claro. Y esto es lo que el Papa está impulsando. Vamos a leer en el volumen 2, el capítulo 7, dice así: Eloísa ve mucha gente en discordia. Y cuando ve eso, ella le dice a Jesús que ve a Jesús con ganas de castigar el mundo, bueno, y ella trata de impedírselo. Jesús le dice, la causa por la cual el mundo se ha reducido a este triste estado es el haber perdido la subordinación a las autoridades, y como la primera autoridad es Dios, al cual los hombres se han revelado, como consecuencia ha llegado a perder toda sujeción y dependencia de la iglesia. Es que la primera rebeldía es contra Dios. Cuando se da la rebeldía contra la iglesia es porque ya el hombre se ha rebelado contra Dios. Lo que decíamos, fruto del pecado. A perder toda sujeción y dependencia de la iglesia, de las leyes y de todos los demás que se llaman jefes. Ah, hija mía, ¿qué será de tantos miembros infectados por este mal ejemplo, dado por aquellos mismos que se dicen jefes, es decir, por los superiores, los padres y tantos otros? Que yo digo, si los papás comprendieran la gran responsabilidad que tienen frente a esto. Miren, una palabra, pueden estar conversando en la mesa el papá y la mamá con un niño de 2 y 3 años al pie, y con una palabra de desprecio, de rebeldía, de falta de sometimiento a Dios o a la iglesia, van sembrando mala semilla en el alma de sus hijos. Por el contrario, una palabra de respeto, de reverencia, de obediencia hacia Dios, hacia el sacerdote, hacia el obispo, hacia la iglesia, va sembrando respeto y reverencia en el corazón de esos niños. Que llega el niñito, ay mami, ese cura que nos... ¿Cómo así? A ver, ¿cómo? ¿De quién está hablando usted? ¿Cómo que ese cura? A los sacerdotes se les trata con respeto. Él tiene su nombre, mami, el padre Carlos me regañó hoy en la iglesia. Es así, nada que ese cura. Ya van enderezando los comportamientos. Pero si no lo dice el niño, sino el papá, no, que se cura. ¿Qué va a quedar en el corazón de los niños? Es la gran... Y a veces no le damos importancia a todos esos detalles, pero tienen muchísima importancia. Tantos miembros infectados por este mal ejemplo, dado por aquellos mismos que se dicen jefes, por los superiores, los padres y tantos otros, llegarán a tanto que no se conocerán ya ni padres, ni hermanos, ni rey,
ni príncipes. Estos miembros serán como muchas víboras que se envenenan mutuamente. ¡Qué horror! Por esto mira cuán necesarios son los castigos en estos tiempos y que la muerte casi destruya a esta raza de gente, para que los pocos que queden aprendan a expensas de los otros a ser humildes y obedientes, de manera que déjame obrar, no quieras impedirme que castigue a las gentes, para que veamos lo que es la iglesia, ¿no? Caminando hacia esta unidad, esa unidad subsiste, o sea, nunca se rompe, es un principio vital de la iglesia. La iglesia nunca ha perdido la unidad en su esencia. Algunos hechos han creado algunas incisiones, algunas rupturas, pero no han quebrantado de manera total la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia persiste como la unidad del cuerpo. Se te fracturó un brazo, se te dislocó un hueso, te troncharon un dedo, pero eso no rompe la unidad del cuerpo. La unidad del cuerpo subsiste porque subsiste una sola alma. Entonces todos esos hechos de la historia no es que hayan destruido la unidad, no. Han creado unas rupturas, pero no la han quebrantado totalmente. Va creciendo hasta la consumación de los tiempos. Cristo da permanentemente a su iglesia el don de la unidad. Lo da permanentemente. Pero la iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso Cristo mismo rogó en la hora de su pasión que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esta unidad es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu. Y no es difícil entender lo que ya todos los que estamos aquí sabemos, cuál es el principio de la unidad, en dónde está, en la voluntad. Debe haber una unidad, una unificación. El Papa unido a la voluntad de Dios. Y si cada uno de nosotros estamos en esa unificación con la voluntad de Dios, la unidad se da como una consecuencia lógica, fácil, sin esfuerzo, porque si nosotros obedecemos la verdad, venga de quien venga, se da la unidad, ¿verdad? Se va dando tan sencillo en el día a día, de una manera espontánea, voluntaria, porque está en el corazón. Cuando hay que hacer esos grandes esfuerzos de unidad porque ha habido rupturas muy grandes y el hombre está muy lejos de Dios. Para responder adecuadamente a este llamamiento a la unidad, miren lo que se exige. Ya lo dijimos, pero vamos a desmenuzarlo. Primero, una renovación permanente de la iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Qué interesante es esto, qué bueno que todos los movimientos que existen en la iglesia meditaran este punto. Renovación permanente en una fidelidad mayor a su vocación. ¿Cuál es la vocación de la iglesia? ¿Cuál es la vocación de la iglesia? Alcanzar la estatura perfecta de Cristo. La iglesia camina a expresar en toda ella el esplendor de un Cristo santo, resucitado, glorioso. Ese es el fin de la iglesia, ¿sí? La glorificación de toda ella, ¿no? Hasta que seamos todos recapitulados en Cristo, alcanzar la estatura perfecta de Cristo, el Cristo total, esa es, que cada miembro sea un Cristo perfecto, esa es la vocación. Ahora, ¿a dónde debe caminar cada grupo, cada movimiento de la iglesia? A eso. ¿Cuál debe ser la tarea de cada grupo juvenil, grupo apostólico, infancia misionera, acción católica? ¿Cuál debe ser el fin? Ser santos. Y si van a trabajar con otros grupos, es para que esos otros grupos sean santos. Esa es la vocación. La vocación de la iglesia es la santidad de cada uno de sus miembros, alcanzar la perfecta estatura de Cristo. Por eso la renovación de la iglesia debe ir en torno a eso. Si no, estamos fuera del llamado que Dios ha hecho. Y ese es el dolor, que mucho trabajo en la iglesia es puramente social, horizontal. Si se habla de caridad, se habla de pobres,
se habla de justicia, pero no a Dios. Y entonces, ¿dónde queda la santidad? Y la gente termina sin conocer a Dios. Ya vamos a tener un descansito. Segundo, la conversión del corazón para llevar una vida más pura según el Evangelio, porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo es la causa de las divisiones. Ahí no hay nada que explicar. Una vida más pura según el Evangelio. Nos hemos acostumbrado a un Evangelio, al conocimiento de un Evangelio puramente intelectual. Y se escucha y se escucha y se escucha el Evangelio, pero alguna vez se detiene para pensar, ¿cómo hago vida este Evangelio en mí? Porque hablo en general. O meditamos o se escucha el Evangelio para empezar a decir, es que la gente, es que esto, pero nunca hay una personalización del Evangelio. O sencillamente lo escucho como escuchar un hecho histórico. Ah, sí, hoy el Evangelio fue de cuando Jesús le dio vista a un ciego. Algo que pasó, escuchaste la historia, ¿ya? Y ahí quedó. Y mucha gente conoce todos los milagros que Jesús hizo, todas las parábolas que Jesús hizo, pero ¿y iluminaron tu vida? ¿Transformaron tu vida? ¿O resbalaron por tu vida? Tercero, la oración en común, porque esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual. ¿Qué más perfecta oración por la unidad de los cristianos que el Padre Nuestro? Es que saber que el Padre Nuestro, Cristo se pone a la cabeza. Cada que cualquier miembro reza el Padre Nuestro, Cristo está a la cabeza diciéndolo con él, para que el Padre escuche la voz de su Hijo. Santificado sea tu nombre en todos los miembros. Hágase tu voluntad, solo tu voluntad. Gran principio de unidad. Venga a tu reino. ¿Qué más? Si Dios es el único rey, ¿no habrá unidad? Claro. Serán los criterios de Dios, el pensamiento de Dios, la verdad de Dios. Y toda oración está incluida en el Padre Nuestro, porque a eso vino Cristo, a convocar de todos los pueblos y naciones y hacer de todos un solo cuerpo, un solo pueblo. El fraterno conocimiento recíproco. Y esto no es que, entonces yo como ya hay internet me tengo que escribir con los de la China, con los del Japón y con los de África, para estar unido con ellos. No. Si yo sé que formo parte de un cuerpo y en la Conchinchina está un miembro de ese cuerpo al cual yo pertenezco y que es uno conmigo, si yo tengo esa conciencia de unidad, debo amar tanto al más perverso o al más desconocido como amo al que vive conmigo en mi casa. Por eso, si tú no amas todavía a Hitler, a ver uno de los que hay ahora, tiro fijo, a Osama Bin Laden, como amas a tu hijo, si no te afanas por su conversión, por su salud espiritual, si no te afanas, si no haces tanto por él como haces por el ser más querido, a lejos estamos de vivir esta unidad. Nos tienen que doler como le duelen a Dios. No un dolor de sentimiento, no, un dolor de voluntad, de saber que son hijos de Dios, hermanos míos, así como igual se afana la cabeza para pensar cómo me curo esa llaga que tengo en el tobillo y no quedas tranquila hasta que no consigues un remedio y todos los miembros están en función de la llaga del tobillo, porque tú eres una unidad en tu cuerpo. De igual manera tiene que ser para nosotros la unidad en la iglesia. Si no, a lejos estamos de vivir esto es de fe. Y allá tenemos que llegar y tenemos que pensar en eso y tenemos que procurar eso. Por eso un buen católico, su oración siempre es universal. Y el dolor que vives en tu casa, con tu hijo, con tu hija, con tu nuera, con tu suegro, con tu hijo, con tu esposo, porque no aman a Dios, porque viven en el pecado, porque ese dolor te lo ha dejado Dios como una gotita de su amargura, para participarte una gotita de su amargura, para que sintiendo tú ese dolor puedas comprender el dolor de su corazón con todos los hijos. Tú tienes uno, él tiene millones en ese estado. Es para que enseguida entendamos su dolor y hagamos nuestro su dolor, porque si no nos deja esa gotita, ni nos acordamos de tantos hijos y miembros que están en lo mismo. Pero es para que de una vez, es muestra gratis, para que pensemos en el producto total. Sí, así es. La formación ecuménica de los fieles
y especialmente de los sacerdotes, para amar a todos como hermanos. El diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes iglesias y comunidades. Por eso igual a los de las otras iglesias, lo que dice el Papa Juan 23, con ellos hablemos de lo que nos une y no toquemos lo que nos desune. Y así no hay enemistad, no insultarlos, no echarlos, no despreciarlos, no debemos hacer eso. Más bien hablemos con ellos de lo que nos une, el amor a Dios, la fe, y los punticos dejémoslos a un lado. La colaboración entre cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres y la preocupación por el restablecimiento de la unión atañe a la iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores. Hay que ser conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la única iglesia de Jesucristo excede las fuerzas y la capacidad humana. Muy importante entenderlo. No vamos a convertir a nadie. Nuestras palabras no tienen el poder de convertir. Nuestros actos no tienen el poder de convertir. Son los actos de Jesús. Por eso hay que poner toda la esperanza en la oración de Cristo por la iglesia, no en la nuestra, en el amor del Padre para con nosotros y en el poder del Espíritu Santo. Está muy claro la potencia de los actos divinos. Vamos a suspender aquí un momentico, tomemos un descanso.